En esta crisis, no sé si les ha llamado la atención, pero sobre todo a la gente de mi generación y gente más grande, que mientras en el 84, en el 82 y en el 94, cuando había una de estas crisis, veías cómo se detenía toda la construcción, ¿no? Y así es que veíamos, por ejemplo, el edificio del Caballito, ¿no? Yo recuerdo así como se detuvo, ¿no? Y después pasaron años para que se empezara a arrancar nuevamente la construcción. Y era porque se detenía el acceso al fondeo. Hoy vemos que la construcción continúa, ¿no? No hemos visto a pesar de que la crisis es importante, a pesar de que el choque ha sido importante, no estamos viendo que se detenga esta industria, al contrario, vemos cómo se siguen haciendo nuevos desarrollos inmobiliarios, se anuncia un nuevo centro comercial y se anuncia nuevos edificios, y eso se debe a que las fuentes de capital han cambiado. En el pasado era el capital familiar apoyado con cierto tipo de financiamiento bancario. Después llegó el capital institucional. Y el capital institucional viene inicialmente, a principios de los años 90, viene del extranjero, fondos extranjeros que llegaron a comprar y a desarrollar inmuebles. Y así empezaron a desarrollarse algunos centros comerciales o algunos edificios de oficinas, algunas naves industriales. Ese capital institucional, poco a poco, ha sido complementado con capital institucional nacional. Y el más importante es el que viene de las Afores. La reforma al sistema de pensiones fue poco a poco ganando dinámica y ganando fuerza a medida que se fueron acumulando los recursos de una reforma que empezó en 1992. Después vino la modificación en el 94 y la del 97. Pero ya estamos hablando de una generación completa de mexicanos que hemos ido aportando al nuevo sistema de pensiones de tal manera que hoy tiene 3 billones, millones de pesos en recursos. El canal cambió entonces. El capital, el dinero, dejó de estar en los bancos, porque los bancos después del 2008, fundamentalmente con la crisis bancaria, perdieron su capital. Bueno, en México en el 94 y después en el 2008. Entonces, el dinero ya no estaba en los bancos, el dinero empezó a estar en los fondos institucionales. Y la diferencia fundamental es que mientras en el pasado, si yo tenía una empresa inmobiliaria, lo que tenía que tener era acceso a socios, personas físicas y acceso al área de crédito de los bancos. Y mi personal, mis ejecutivos clave, eran ejecutivos que tuvieran acceso a los bancos, que supieran integrar garantías, negociar créditos bancarios y obtener los recursos de ahí. Pero a partir del 08 va uno, toca la puerta y quiero dinero del banco, no hay. ¿Pero cómo? Es que se acabó el capital. Oye, me puedes prestar solamente si eres muy importante, solamente si tienes muchos recursos, solamente si me puedes dejar muchas garantías. Y en ese momento es que el sector inmobiliario empieza a hacer un giro y se pregunta una pregunta fundamental: ¿dónde está el dinero? El dinero ya no estaba en los bancos, ahora el dinero está en las Afores, en los mercados internacionales, en el capital institucional. Y hay una diferencia esencial. Mientras en el pasado lo que necesitabas para tener acceso a recursos era tener recursos, en el mercado de valores el acceso a los recursos depende de 2 palabras: transparencia y gobernanza. Tú puedes no tener absolutamente un peso y puedes construir un fondo inmobiliario grande siempre y cuando cumplas con 2 recursos: transparencia y gobernanza. El acceso a los recursos no está ya supeditado a que tengas ese portafolio, está supeditado a que entiendas cómo construir un socket que te conecte entre el capital institucional y tu modelo de negocios. En el pasado, las bolsas de valores estaban diseñadas para empresas que crecían para llegar a la bolsa. Hoy la bolsa está hecha para empresas que quieren crecer a partir de la bolsa. Les voy a contar un caso, obviamente, a medida que vayamos avanzando. Hay otra cosa que es fundamental. Entonces, lo primero que debemos entender es: necesito dinero. ¿Qué necesito? Un buen plan de negocios,
gobernanza y transparencia. Si lo tienes, vas a tener los recursos. Pero tienes que cambiar de reglas. Mientras en el pasado tenías a tu gran ejecutivo que era el que conocía a los banqueros, hoy tu ejecutivo clave es el ejecutivo que sabe ir a la bolsa de valores para emitir los valores que van a tomar las Afores y los inversionistas institucionales. Eso que en el pasado era banca comercial se convierte en banca de inversión. ¿Qué es la diferencia entre que en uno vas a pedir prestado a los bancos y en el otro vas a pedir capital y vas a pedir prestado a las instituciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Entienden ustedes la magnitud del giro? ¿Quieren ustedes hacerla en el sector inmobiliario? Tienen que hacerlo moderno. Tu organización, tu visión, tu modelo de negocios tiene que estar orientado hacia donde está el dinero, no hacia donde estuvo el dinero y ya no está. Elemental, ¿no es cierto? Hay un segundo pilar que es fundamental, y ahora sí quisiera que pasemos a las láminas. Y tiene que ver con la manera en que las bolsas de valores… Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, yo tengo control de eso. ¿Cómo le hago? Tercero. Pues ni fu, ni fi, ni fa. Wow. Hablando de pensar moderno. Bueno, mire, ¿qué tipo de estructuras funcionan en nuestro país? Las bolsas de valores no son iguales. No es lo mismo la bolsa de Nueva York que la bolsa mexicana de valores. Las bolsas anglosajonas están diseñadas para listar empresas. La bolsa mexicana, la bolsa peruana, la bolsa colombiana, las bolsas latinoamericanas están diseñadas para listar vehículos. En Estados Unidos, el principio, y en Reino Unido y en general en el mundo desarrollado, se parte de un concepto que es muy diferente a la manera en que funcionan nuestras empresas. En el mundo anglosajón, el concepto está basado en que una acción es igual a un voto. Una acción, un título, un stock, ¿no? Un share of a company, esa acción es igual a un voto. ¿Quieres más votos? Compra más acciones. El que más tiene, más vota. Los grupos de control, los fundadores, es que yo creé Walt Disney Company, ¿no? Si Walt Disney Company y la familia no le mete más dinero, pues Walt Disney Company deja de estar en las manos de la familia Disney y empieza a moverse a las manos de las corporaciones, de los fondos. Es decir, los grupos fundadores se diluyen. Allá hay una separación clara entre el presidente del consejo y el director general. El consejo representa a los accionistas, muchos fondos que llegan e invierten, personas físicas que llegan e invierten, nombran consejos de administración y los directores generales de las empresas son empleados, muy bien pagados, pero empleados, no necesariamente ligados a la fundación de la compañía. Y la administración, los que trabajan en esas empresas están fuertemente alineados con los intereses del consejo y por lo tanto de los accionistas. Los héroes no vienen generalmente de empresas familiares. Por eso es que, por ejemplo, Trump es tan diferente en Estados Unidos. Se parece más a un empresario mexicano, ¿no? Por eso pone a los hijos en la administración, es como piensan. Pero en general las empresas no son así. Por eso Trump llegó a la bolsa y tronó. Y se tuvo que deslistar. Nunca entendió que alguien lo pudiera controlar. La cultura anglosajona es, le pones
mandas. No le pones, no mandas. Pero en México empecemos a pensar en el sector inmobiliario. Y en ese sector inmobiliario, ¿quién es el que manda? El patriarca. Hay un concepto patriarcal. Yo fundé la compañía. Soy el fundador. Aunque no le ponga el dinero, es mi DNA. A mí nadie me viene a decir cómo. Y te listas en la bolsa y empiezas a decir, híjole, a ver, señor, usted era el dueño, pero hágase a un lado. No funciona. Por eso es que el proceso de llegar a la bolsa se detenía. Y en lugar de listar corporaciones, en México, lo que se ha listado agresivamente en los pasados 15 años son fideicomisos. Son fideicomisos listados, no corporaciones listadas. Quiero llegar a la bolsa para crecer. No crecí para llegar a la bolsa. Quiero llegar a la bolsa para crecer. ¿Qué voy a listar? Fideicomisos. ¿Por qué? Porque en el fideicomiso el que manda es el fundador. No el que más le puso, sino el primero. El fideicomitente. El poder no es del accionista más grande, es del primer accionista. Culturalmente, para nosotros, el poder del fundador se mantiene. El apalancamiento del control se hace a través de una serie de estructuras, pero básicamente el grupo fundador no pierde el control, a pesar de que empiece a llegar más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Hay una relación muy estrecha entre el director y el fundador, y la administración tiende a estar alineada con los fundadores. Entonces, dense cuenta ustedes de varios elementos fundamentales, conceptuales, muy profundos de los que hemos hablado. Primero, el dinero ya no está en los bancos, está en la bolsa. Pero para llegar a la bolsa necesitas tener un vehículo que te permita alinear idiosincráticamente la organización mexicana, que está basada en el principio de que el que funda manda, no el que pone más dinero manda. Y en ese sentido nos vamos a listar fideicomisos donde el eje fundamental es el fideicomitente. No, hay chivos. Ok. Así es que existe el concepto del fideicomiso emisor. Entonces, en la bolsa, si ustedes abren los listados, van a ver que hay secade, sebures, fibras. Todos son fideicomisos emisores. ¿Qué se lista en la Bolsa Mexicana de Valores al año? Probablemente 30 fideicomisos emisores y una empresa. Oh, es que el IPO de Cuervo, sí, pero ¿cuántos sebures, cuántos secades, cuántas fibras se listaron? Y todos son fideicomisos, en donde fundadores fundan y van por dinero a cambio de ¿qué? De ofrecer un plan de negocios, transparencia y gobernanza. ¿Cómo funcionan los tres tipos principales de fideicomisos emisores en la Bolsa Mexicana de Valores? El primer tipo de fideicomiso es el fideicomiso de crédito. Vean ustedes, allá arriba dice crédito. En el eje fundamental aparece una cosa que dice activos, el bloque azul. Sobre este vamos a construir, Esto parece un poco una clase. Entonces, chihuahua, ya se me adelantó esta madrinola. Crédito, eso. Entonces, tenemos en el bloque inicial, aquí tenemos activos. Aquí vamos a tener una estructura, ¿no? Donde va a haber algún tipo de director, hay un consejo de administración. Aquí está el fideicomitente, que es el que arma el fideicomiso. Aquí está el gobierno corporativo. Aquí hay una serie de comités que gobiernan lo que pasa en este fideicomiso, ¿sí? Y normalmente lo que hace este fideicomiso, por ejemplo, imaginemos que tenemos rentas. Hoy, ¿cómo le pides prestado
a las Afores. Si tú tienes un inmueble que genera rentas, pero no lo quieres vender, nada más quieres que te presten contra las rentas. Entonces, miren, en lugar de que yo cobre todas esas rentas, las voy a poner aparte en una cuenta, en un fideicomiso. Esto lo que me va a permitir es que este dinero de las rentas de estos activos se pase para acá. Estos amigos, yo emito certificados, por eso se llama fideicomiso emisor, emito certificados. Estos certificados llegan a los inversionistas, quien me dan el dinero. Con eso puedo construir otro edificio, y otro edificio, y otro edificio. Mientras tanto, las rentas vienen para acá y se usan para pagarle en efectivo a los inversionistas por sus inversiones. Entonces, en lugar de ir a constituir, digamos, garantías reales basadas en inmuebles, yo lo que puedo hacer es la llamada bursatilización de rentas. ¿Cómo se arma esto? Esta es la receta. La receta es que creo un fideicomiso emisor, aquí tengo mis inmuebles, de aquí se van segregando las rentas, emito los certificados a la bolsa, se los entrego a los inversionistas, que estas son Afores y estas me pagan dinerito, y mes a mes yo les voy pagando hasta el vencimiento, incluso la amortización, a los inversionistas. Esta cosa se llaman certificados bursátiles de deuda. Generalmente esos certificados tienen un vencimiento y son deuda. La diferencia es que la compran las Afores. A ver, ¿cómo fondearían hoy un desarrollo inmobiliario? Lo más lógico es que lo fondearas en UDIs. ¿Por qué? Porque el instrumento va ganando valor en UDIs, los inmuebles te protegen contra la inflación y la tasa en UDIs es más baja. ¿Para qué quieres estarte fondeando a tasa variable alta cuando te puedes fondear a una tasa más baja? ¿Por qué? Porque tu inmueble está en términos reales. Ahora quiero ver quién puede ir a un banco a pedir crédito en UDIs. Nadie te presta en UDIs. ¡No hay! Pero las Afores sí prestan en UDIs. Hoy quiero hacer un desarrollo inmobiliario de rentas grandotas, necesito dinero en UDIs. No hay. Como dicen los americanos, you are barking at the wrong tree. El dinero está allá, no allá. Hay que ir donde sí está. Y entonces puedes emitir en UDIs, puedes emitir estructurados, puedes hacer un montón de cosas a través de este modelo de fideicomiso emisor. Segundo modelo de financiamiento en bolsa. Alguien se me está adelantando porque yo no había apretado ese botoncito. El segundo modelo es las fibras. Las fibras, que también ahí dice MLPs y REITs. REITs significa Real Estate Investment Trust. Las fibras existen en muchos otros países y se llaman REITs. Aquí se llaman fideicomisos de inversión en bienes raíces. Las fibras inmobiliarias y están las fibras de infraestructura. Vean ustedes cómo es bien diferente, o sea, es muy parecido cómo se integra un fideicomiso emisor. Va a haber diferencias muy chiquitas respecto del que emite deuda. Este emite certificados no amortizables, que es como si fuera capital. Mientras en los de deuda podrías tener a un plazo de 5 años, 10 años, 30 años o 40 años, pero llega un día que se vencen. Los certificados que emite la fibra no vencen. Entonces, lo que yo puedo poner es un inmueble con todas sus rentas y lo pongo en aquí, activos, bienes raíces, dice. Aquí está un fideicomitente que crea un plan de negocios, arma una entidad operadora, tiene ciertos comités para operar. Aquí pongo mi edificio va a pagar los flujos de renta, le van a llegar al inversionista y también le voy a haber colocado certificados a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Eso es capital, porque capital es deuda que no se paga nunca, ¿no? Es deuda a un plazo infinito. ¿Y en dónde está subordinada? Porque yo pago lo que genere. Si fue un buen año, pago mucho, o si fue un mal año, pago poco. Entonces, es simplemente subordinación y plazo. Pero la naturaleza de la emisión es exactamente la misma. En las fibras lo que haces es que juntas inmuebles, emites certificados para capitalizar
de sus inmuebles, de ese portafolio inmobiliario. Les voy a dar un ejemplo padrísimo ahorita de cómo se hace una de estas. Y a la salida, ahí hay 3 muchachos que estuvieron en el proceso de fundación de esta fibra. Entonces, si los quieren agarrar a la salida, les pueden resolver muchos problemas. Dense cuenta como ya es un concepto millennium. Son chavos jóvenes armando empresas listadas en la bolsa. De hecho, fue un startup en bolsa. El primero en la historia de México. Ahí están ellos. Pero bueno. Y en la historia de América Latina, según yo creo. Pero bueno. Entonces, ese es el segundo tipo de fideicomiso emisor. El tercer tipo de fideicomiso emisor son los llamados CKDs. Los primeros emiten CBURES, certificados bursátiles. Los segundos emiten certificados de fibra, se llaman CBFIs, certificado bursátil fiduciario inmobiliario. Y los siguientes emiten unas madrinolas que les llaman certificados de capital de desarrollo. Legalmente son idénticas, fideicomiso emisor, listado en la bolsa, con una estructura igualita, y unos emiten certificados con plazo fijo y prelación. Los otros, certificados sin plazo y subordinados. Y el tercer tipo es que emite certificados híbridos, que en cierta forma parecen capital y en cierta forma parecen deuda. Estos híbridos se llaman CKDs. ¿Qué características tienen? Básicamente son fideicomisos que emiten diferentes series, donde normalmente aparece el fideicomitente, el fundador, se le pone un nombrecito especial que se llama General Partner. Este fundador especial tiene derechos subordinados al resto de los inversionistas, pero generalmente si al proyecto le va muy bien, cobra más que el resto de los inversionistas. O sea, básicamente es una estructura donde el mecanismo de pagos, la estructura es casi igual, Notemos algunas diferencias. Aquí está el vehículo. Esta parte es igualita, si se dan cuenta, excepto que aparece aquí un General Partner. El General Partner tiene en las reglas del juego, si al vehículo le va bien, cobra muchísimo. Si al vehículo le va mal, queda hasta atrás. Entonces, a veces va arriba y a veces va abajo. Hay una escala en donde, según sea el sapo, es la pedrada. El vehículo puede invertir, no solamente, si habíamos visto en los otros 2 casos, invertidas en activos reales, activos, no empresas, en activos, en un inmueble o en unas rentas. Aquí, en general, pueden invertir también en otras empresas. Pueden invertir en otras empresas. Reparte las ganancias de capital, más que los flujos. No reparte rentas, sino plusvalías. Entonces, estos vehículos se usan para desarrollar inmuebles. Metes un desarrollo, lo inviertes durante un periodo largo, obtienes las plusvalías y las plusvalías las repartes, nada más que la manera en que nos repartimos las plusvalías obedece a reglas no lineales, en donde si el proyecto le fue muy bien, al fundador le va extremadamente bien. Si al proyecto no le fue muy bien, al fundador le va desproporcionadamente mal, ¿no? Estos vehículos tienen vencimiento y los subyacentes pueden ser cosas bastante complicadas. Observen una cosa, los vehículos que se listan, en general, en México, no son empresas, son modelos sencillos, ¿sí? O hay unas rentas, o hay un activo, o hay un desarrollo. Generalmente en la panza de eso vamos a desarrollar 3 centros comerciales, ¿no? Y entonces están las tierras y el capital de trabajo y la varilla y el proceso a través del cual eventualmente ese proyecto se convierte en un inmueble. Pero termina siendo generalmente un inmueble. En los otros 2 también, nada más que en uno no transmites propiedad, simplemente son flujos de renta. En el segundo sí, admites capital. Y aquí es un capital transitorio que se utiliza para fondear proyectos. Pero la arquitectura de corporativa es igual, son fideicomisos emisores. Bueno, vamos a seguir. A ver, pásenle a la que sigue. ¿Ves?
Y otra más, por favor. Ahí les dejo muchas referencias, pero es bien interesante. Ahí le dan clics, todos son videos de YouTube. Pero hay algunos ejemplos de cómo son los REITs en Estados Unidos. El primero de los videos es de la National Association of Real Estate Investment Trusts, que te dice básicamente cómo funcionan, y creo que está mejor que cualquier cosa que hubiéramos podido hacer en México. Después, fíjense dónde hay REITs. Hay REITs en África. Lo interesante de los REITs africanos es que pueden invertir en muchos países. Nuestras fibras solamente pueden invertir en México. Las fibras peruanas, que se hicieron a imagen y semejanza de México, que ya está la ley, pero todavía no sale la primera fibra, pueden invertir en muchos países. Entonces tienen el modelo, vamos a llamar keniano, ¿no? En ese sentido. Pero tienen la misma arquitectura legal que la mexicana. Idéntica, ¿eh? Debemos estar muy contentos, porque en ese sentido el modelo mexicano ha jalado padre. En bolsas y mercados españoles, ellos tienen los que le llaman las OCIMIs, pero también son REITs. O sea, hay REITs en España que son los OCIMIs. Y en India, también recientemente, en 2014, empezaron a tener sus REITs. Hay en Canadá, hay en Hong Kong, hay en Reino Unido, etcétera. Pero en los países emergentes es algo que está funcionando. ¿Y por qué está pegando tanto? Por lo que les decía. Porque en México no hay empresas, hay activos. Porque en México no hay accionistas, hay fundadores, hay patriarcas, hay historia, ¿sí? Y generalmente las empresas tienen muchos problemas de impuestos, de historias, etcétera. En cambio, tú sacas un activo y nace limpio. Entonces, se acaban los problemas del pasado y son estructuras que en el momento que nacen empieza el borrón y cuenta nueva. Pasemos a la que sigue, por favor. En más detalle, ¿cómo se ven las fibras? Las fibras se ven así. Hay un fideicomitente que tiene generalmente un grupo de control y el grupo de control con el 10% en general puede controlar la fibra. ¿De qué estábamos hablando? Mientras en un mundo corporativo necesitas el 51% para controlar, en general las fibras las puedes controlar con el 10% del patrimonio. Con eso tienes un consejo de administración que se llama comité técnico, en donde generalmente el fideicomitente tiene mayoría, los inversionistas institucionales tienen una fracción, hay comités para la gobernanza, aquí están los bienes raíces y existen un primer modelo que se llaman fibras con administración externa, en donde la fibra contrata a su vez empresas de servicio que suelen ser propiedad del fideicomitente. Este es el modelo inicial, llamemos modelo FUNO. Ese modelo FUNO ha ido evolucionando. El mercado en general es menos entusiasta respecto de modelos de administración externa y se tiende a mover hacia modelos llamados de administración interna. El conflicto de interés generalmente se identifica con el hecho de que con el 10% controlas los activos, pero capturas el 100% de la utilidad producida por las empresas de servicio. Sin embargo, ese es un modelo que existe y vale la pena considerarlo. Pasamos al siguiente. ¿Cómo se ve cuando hay administración interna? Bueno, básicamente la diferencia es de que tienes igual el fideicomitente, el grupo de control, su consejo, sus comités, pero depende ya de esta fibra, la subsidiaria, digamos, está integrada al fideicomiso fibra. Eso quiere decir que esta empresa tiene la administración y los activos. Está todo bajo un mismo techo. En general, recientemente, pero sobre todo las fibras como Fibra Monterrey, Fibra HD y Fibra Plus ya están bajo esta arquitectura. Todas las demás fibras han ido más o menos en transición entre lo que fue FUNO y lo que es ahora el modelo, llamemos, más aceptado de las fibras de administración interna, en donde todos somos, tanto los fideicomitentes como los inversionistas, dueños de esto. ¿No? No hay eso de que aquí yo me cobro por afuera y tú me pagas por adentro, ¿no? Pasemos a la que sigue. Ahora les voy a contar esta historia, Fibra HD. Es una fibra chica, ya no es la más chica, Fibra Plus es un poco más chica, pero es una fibra chica, pero que nació en la bolsa. No existía antes Fibra HD. Fue una empresa cuyo primer instante de existencia fue el momento que se listó en la bolsa. Por eso es una startup. Y el mecanismo a través del cual se fundó fue el siguiente.
Piensen ustedes cuál es el modelo, llamemos, puro de una fibra. El modelo puro de una fibra es, imagínense que todos nosotros nos juntamos para comprar inmuebles y obtener rentas derivados de ellos y vivir de nuestras rentas. Lo que tendemos a hacer nosotros de una manera muy primitiva es que tengo un dinerito, compro un departamento y vivo de las rentas. O compro 2 locales comerciales y vivo de las rentas. El problema con eso es de que son generalmente portafolios muy chicos, te cuesta mucho trabajo hacer la administración. Tendría más sentido que nos juntemos entre todos nosotros y compremos 20 o 30 departamentos, o 20 o 30 centros comerciales chiquitos, o lo que fuera. Juntamos la lana, ponemos ese dinero para salir a comprar una lista de activos que nos interesa comprar y buscamos una administración profesional, ¿no? Y mes a mes nos pagan las rentas. Entonces, bajo la filosofía, el grupo que funda Fibra HD es un grupo que viene de 2 áreas principales. Viene un grupo inmobiliario y un grupo de banca de inversión y asset management. Lo que digamos, vamos a hacer una sociedad de inversión. Una sociedad de inversión es que entre todos nos juntamos y compramos acciones, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un portafolio más diversificado si nos juntamos más. Podemos tener un cachito chico de muchos inmuebles, que es mejor que tener un solo inmueble, chiquito, ¿no? Porque se va un inquilino y todo, pues ahí le vas echando por un lado y por el otro. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar el mismo principio. Juntamos una lista de inmuebles que nos interesaba comprar, hicimos una fibra y fuimos a tocarle la puerta a las Afores y a algunos inversionistas privados. Y les dijimos, mira, quiero comprar estos inmuebles. ¿Te interesan? ¿Quieres subirte a este fondo? Y una cosa importante es que los fundadores, más que tener, digamos, un control absoluto, mantienen la dirección, más no el control corporativo. En ese sentido hicieron algo muy parecido a una sociedad de inversión. Solamente compra inmuebles estabilizados, no hace desarrollos y paga mensualmente las rentas. Y hoy te da un rendimiento como del 8% que va subiendo con la inflación, o sea, en UDIs, ¿no? Y cada día 7 u 8 de cada mes te paga tu dividendo que llega a tu cuenta en la casa de bolsa, te hacen tu retención de impuestos y tú te olvidas. Y ya sabes cada mes que, ¿no? Ahí viene mi dinerito. Ya. Y entonces simplemente nos juntamos entre todos. No sé si aquí hay miembros de la comunidad, pero yo los respeto mucho. Y nos inspirábamos en el modelo que le llamamos el Telavips. Telavips es el Vips de Lilas, ¿no? Donde se juntan muchos miembros de la comunidad y hacen esto. Alguien llega con una lista de inmuebles, se juntan entre todos, le ponen el dinero, compran los inmuebles y después se reparten la renta. Para mí fue lo más inspirador del mundo. Es muy elemental, nada más que aquí en lugar de juntar solamente miembros de la comunidad o algunos amigos, también buscamos a las Afores y a los fondos de inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues compramos inmuebles estabilizados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos juntando dinero. Cada vez que se nos acaba el dinero vamos y les decimos, oigan, ¿quieren que sigamos comprando más? Y generalmente eso ocurre. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque creemos que podíamos llegar al concepto básico de fibra, al elemental, al más sencillito, que es comprar inmuebles estabilizados y pagar rentas, ¿no? Y entre todos pusimos capital, todos, los que fundamos, el resto, y ahí vamos. Pasamos a la siguiente. Insisto, es un modelo muy chiquito en donde pagamos distribuciones mensuales, hoy no tenemos deuda, no debemos un solo peso. O sea, la renta es lo que da y usamos a veces la deuda nada más para puentear entre que compramos un inmueble y otro, pero no tiene mayor tema. Y nuestro mecanismo de control de riesgos es que nos acercamos mucho a nuestro consejo de administración. En el consejo de administración hay 3 Afores, 2 aseguradoras, hay representantes comunes, o sea, de personas físicas. Y ahí nos juntamos el año pasado 17 veces. Que es como ir al Telavips vez y media al mes, ¿no? ¿Cómo van? Fíjate, ya compré ¿cómo lo ves? Aquí está este inquilino, otro. O sea, en un estilo muy elemental, muy transparente, pero pues estamos en la bolsa de valores y eso tiene las ventajas de que primero nuestros inversionistas reciben sus rentitas a través de sus cuentas, ya hechas las retenciones y todo lo demás, pero que las plusvalías están exentas de ganancia de impuestos, tanto impuesto al traslado de dominio como el impuesto sobre la renta, que eran los 2 impuestos de que se hablaba antes, pues esos ya no hay.
¿no? Toda la ganancia de capital es exenta y los impuestos al traslado de dominio no existen. Entonces tú puedes comprar y vender certificados en lugar de comprar y vender inmuebles. Qué padre, ¿no? Pero también para nosotros fue el principio en donde los fundadores llegamos con una lista de ideas que comprar. No llegamos con activos, llegamos con un modelo de negocios y con un principio de transparencia y gobernanza. Llegamos a la bolsa para crecer. No crecimos para poder llegar a la bolsa. Por eso nos cae muy bien la bolsa de valores, porque a veces es una ilusión óptica de uno mismo. O sea, no necesitas ser rico para llegar a la bolsa. Llegas a la bolsa para ser rico y para hacer cosas importantes por el país. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros inversionistas están recibiendo mejores rentas. ¿Por qué? Porque las Afores están obteniendo mejores dividendos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo transparente, algo bueno, algo joven. De estos chavos, ya los verán, deja que tengan 20 años más haciendo este negocio y vamos a ver hasta dónde llegamos. Sin embargo, también la administración de los inmuebles, nos juntamos, cuates que ya traíamos más canas, está el grupo de Colliers International, Javier Lomelín es uno de los cofundadores y yo fui el otro cofundador. Yo aporté la parte de banca de inversión y conocimiento bursátil y Javier la parte inmobiliaria. ¿Y qué hacemos? Pues contratamos a Colliers para administrar los inmuebles. Y generalmente compramos inmuebles que pasan de ser semiprofesionales, o sea, administrados semiprofesionalmente a administrados profesionalmente. Ay, chihuahua, perdón, no manches. Hoy tenemos 19 inmuebles, nacimos hace 3 semestres. En 3 semestres hemos juntado 19 propiedades, 150,000 metros cuadrados, tenemos una ocupación del 95%, 205 inquilinos, 25% está en dólares. Y de todas nuestras propiedades, más o menos la mitad es comercial, una cuarta parte son escuelas y una cuarta parte son industriales. Tenemos apenas un poquito de oficinas. ¿Le pasamos a la que sigue? Nos hemos ido diversificando, nuestras propiedades son chicas, en promedio 100, 120 millones de pesos. Tenemos unas más grandes, digamos que valen como 250, las más chicas valen como 60. Pero vamos extendiéndonos a lo largo del territorio nacional, Baja Norte, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Y ahí vamos, pasamos a la que sigue. Cada semestre vamos comprando más o menos 6 inmuebles. Entonces en 3 semestres hemos comprado 6, después pasamos a 12, después pasamos a 19. Ya hemos ido creciendo. Y hemos ido creciendo con los recursos de todos los inversionistas institucionales. Nuestro enfoque no es comprar en las grandes avenidas. Nuestro enfoque es comprar inmuebles que huelen a México, a mercado emergente. Corre videotape. ¿Pasamos el video? Nada más les quiero enseñar y ahorita entramos a la parte de... Para que se den cuenta más o menos del tipo de inmueble, ¿no? Vamos a empezar con un centro comercial que tomamos en Guadalajara. Está en la esquina de Niños Héroes y Avenida Chapultepec. Como parte de un conjunto de usos mixtos, nosotros nos quedamos con la parte comercial. La tomamos con un grado de comercialización muy bajo y ahora esta zona es la zona más como bohemia de Guadalajara. Ya es la zona que es como la Condesa. Toda esta parte de abajo que ven ustedes como en transición se está convirtiendo en una especie de mercado de la Roma y tenemos otros inquilinos como IHOP, como SmartFit. Este es un centro comercial que tenemos en Los Mochis. Tiene tienda ancla a Walmart, a Starbucks, al Carl's Jr. Ahorita está empezando ya la construcción de los cines, de un Cinépolis. Y de esta manera va creciendo, vamos tomando inmuebles que estaban como no tan bien y los vamos haciendo mejor. Aquí tenemos una de las propiedades que nos gusta muchísimo, se inauguró a principios del año pasado, es un centro comercial en la zona de Cancún, en la parte Cumbres. Ya hemos ido poblándolo, ¿no? O sea, había algunas partes que no estaban todavía estabilizadas. La parte de cines funcionando muy bien. Esta a lo mejor la han visto ustedes. Está exactamente enfrente de Traumatología de Lomas Verdes. Es un centro comercial que incluye un Office Max, un Home Depot, que ellos son dueños de la huella, nosotros somos dueños de la parte en medio.
pero pues, tenemos algunos restaurantes, el gimnasio, que es un gimnasio grande, etcétera. Es región 4, pero bien, ¿no? O sea, dan rendimientos muy interesantes. Esto está en Ciudad del Carmen que tuvo un año complicado el año pasado, pero ahora viene de regreso con mucha fuerza. Aquí la toma no puede ser aérea porque estamos literalmente pegados al aeropuerto. Es un mall de servicios que tiene que el Telcel y que las sucursales bancarias, el gimnasio, etcétera. Este otro centro comercial, chico, bonito, en Mexicali, lo tomamos al 70% de ocupación, hoy lo tenemos al 100% y ya estamos trabajando una expansión de 1,000 metros cuadrados más. Cambiamos marcas de mamás y papás para irnos a marcas nacionales, ya entró las Benavides, teníamos Dax, lo partimos a la mitad para aprovechar mejor el espacio. Otro centrito comercial, así chiquito, padre, en Saltillo, buena construcción, enfrente del Colegio Americano, a 1 kilómetro de Liverpool, en donde tenemos básicamente servicios para clase media, media alta, el Aeroméxico, el Vertis, la farmacia dermatológica, la banca privada de Actinver, ¿no? Buenos inquilinos, bajo riesgo, inversión relativamente pequeña en cada una de ellas. Este centro comercial muy bonito en Veracruz, enfrente de un centro comercial muy grande, pero aquí tenemos otra vez Banco Compartamos, Santander, Italian Coffee, Waldos, Pyme Sports, Office Max. Entonces, dan cuenta, La Parisina, ¿no? Aquí enfrente está otro centro comercial más grande. Nos gusta también escuelas, no solamente tenemos el sector comercial, la parte de escuelas, vean, esta es una escuela que está en Corregidora, pegada al Tec Milenio en Querétaro. Vean la calidad de la construcción, es el Colegio Celta, o sea, el irlandés de allá. Tiene infraestructura increíble, está llegando a 800 estudiantes este ciclo escolar que viene. Un campusito chiquito de la Universidad del Valle de México en Nogales, es la única escuela, digamos, universidad en Nogales. Tiene licenciatura y maestría, contratos de largo plazo, instalaciones modernas, nuevas, ¿no? Y con la posibilidad, platicamos con nuestros inquilinos para hacer posibles expansiones, ¿no? Este es un colegio chiquito que también ya estamos trabajando en una expansión con ellos. Está en Los Mochis, pero es la mejor escuela de primaria, de preprimaria secundaria. La parte de atrás ya se está techando para el campo de fútbol y se están haciendo nuevas aulas. Pero es, digamos, la mejor escuela en esa ciudad. Vean, este es un inmueble increíble, está en Zapopan. Vean la densidad poblacional alrededor. La avenida de los Arbolitos es Avenida Vallarta. Es Colegio México Nuevo, es un colegio operado por el grupo de Pepe Madariaga, de Alejandro Martí, escuelas de mucha calidad, tienen 5 campuses en todo el país, nosotros tenemos y son operaciones de largo plazo de sale and leaseback. La parte industrial, estamos hablando de naves industriales chicas de 7,000 metros cuadrados, 6,000, 7,000 metros cuadrados. Tenemos un par en Nogales que sí tienen una exposición a nafta, pero pequeña, porque esta hace equipo de riego industrial. Si nafta desapareciera, el arancel pasaría de 0 a 2.8%, entonces no tiene efecto. Esta es Aeroespacial, es una empresa francesa. El lugar más cercano es Tucson y Phoenix. En Phoenix se hace mucho reparación de aviones y aquí hacen equipo para el Aerobús 320, para el 737 y para los nuevos aviones de Bombardier. El terreno de junto es una opción de expansión que tenemos con Daher. Aquí, si desaparece nafta, pasamos de un arancel del 0 a otro del 0, entonces no tiene efecto. Esto ya está en Aguascalientes, sustitución de importaciones, totalmente, se ven ustedes, son 2 naves industriales contiguas, tenemos un solo inquilino, cada una de 6,000 metros cuadrados, un poquito más, naves muy modernas, en parques industriales modernos, pero también se pueden separar, el riesgo está bastante acotado, ¿no? Esta es otra que tenemos en Nogales, nada más que no está expuesta a manufacturas, es básicamente logística de papelería para la zona noroeste del país, Sonora hasta Chihuahua, y nuestro inquilino a eso se dedica. Este es simplemente un depósito de logística. Y después viene otra industrial muy interesante. Ahora sí nos interesa movernos hacia los puertos. Creo que la frontera seguirá siendo importante, pero los puertos ahora van a ser mucho más. Y ahorita vamos a ver uno en donde nuestros inquilinos son SQM, es una empresa chilena, en donde se importan y se almacenan fertilizantes, todo destinado al mercado nacional.
El mercado de Manzanillo tiene poca capacidad para recibir almacenes justo pegado al puerto. Vean dónde está el puerto, dónde estamos nosotros. En general, toda la parte industrial está como a 20, 30 kilómetros. Entonces tenemos una ubicación privilegiada, ¿no? Y en la parte de oficinas, son oficinas chicas, es México, es el Mexiquito. O sea, vean ustedes aquí, es un edificio nuevo, bonito, que está pegado a nuestro centro comercial de Cancún. Nada más que aquí en las partes de arriba lo que tenemos son las oficinas. ¿Las oficinas de qué? Del dentista, del contador, etcétera. Pero cuando lo haces así, tus rentas por metro cuadrado son muy buenas. Aquí estamos rentando a $20 metro cuadrado, como si estuviéramos en Paseo de la Reforma. La única diferencia es de que es ahí en Cancún. Vean ustedes, toda la zona está también junto a nuestro centro comercial, y enfrente ese es un centro comercial de Funo, ¿no? Este otro es un edificio que tenemos en Querétaro. Vean ustedes, nuestro inquilino es un inquilino único. De hecho, es el mismo que tenemos como inquilino en la parte industrial en Aguascalientes. Pero vean, son edificios chicos, modernos, limpios, con inversiones relativamente modestas, pero que nos permiten ir obteniendo un buen rendimiento. Ese es un modelo de negocios de lo que yo considero no es una empresa de real estate del pasado, que se modernizó. Es una empresa que nació nueva. Y así es como se ve 3 semestres después de que empezó con 0 inmuebles. Y la idea es ir creciendo, ir haciendo un portafolio interesante para inversionistas de rentas. Ya le paramos y seguimos. ¿Qué nos faltaría? Dices, oye, está muy bien, creo que para el rentista esta es una buena opción, pero a mí me interesa desarrollar. Bueno, primero, ¿qué rendimientos hemos pagado? Pues ahí está cómo hemos ido subiendo nuestros rendimientos. Hasta ahorita ya el último pago es 8.3% anualizado. Y la siguiente lámina nos da una idea de también cómo han ido generándose las plusvalías dentro de nuestras inversiones. A valor en libros, nuestras inversiones originales traen acumulado durante el año pasado una plusvalía del 10.4%. Eso quiere decir que la combinación de dividendo más plusvalía debe estar en alrededor del 18%. Pasemos a la que sigue. Ahí hay más referencias sobre las fibras, ¿no? Si quieren leer, pues son todas muy interesantes y para mayor conocimiento. Pasemos a la que sigue, todavía hay más. El último paper, ese es mío, pero está también publicado en la revista de Rismatics que se vende en Sanborns, por si quieren. Ahí hay una buena historia de las fibras, según yo, pero seguro hay otras mejores. Pasamos a la que sigue. Vienen los ECADES y dicen, a ver muchachos, ya ustedes hicieron su fibra, está padre. Yo creo que después de oír esto, cualquiera puede hacer una fibra, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué esperamos? Básicamente nos habíamos quedado en la idea de que solamente los ricos podían hacer una, pero en realidad no. En realidad es un concepto relativamente sencillo, basado en transparencia y en una combinación de conocimiento inmobiliario con conocimiento de banca de inversión. Acuérdense ustedes que ahora ya el cuate que pedía los créditos bancarios ya no es la estrella. Ahora es el que sabe cómo llegar a la bolsa, quien te va a ayudar y que lo puede hacer de manera flexible, eficiente y rápida. Pero queremos hacer desarrollos. Miren, para la fibra es importante, es un comprador de inmuebles terminados, pero esos inmuebles terminados vienen de algún lado, ¿no? Vienen de desarrolladores como ustedes o como gente que ustedes conocen o de brokers, por cierto. Ahí está el equipo, si quieren hablar, está nuestra directora de adquisiciones, de finanzas y nuestro contralor. Están, van a ver, gente muy joven, pero insisto, ténganles miedo, porque estos son los chavos que vienen con otra manera de pensar y van hechos la raya. Hacen en 3 semestres lo que a veces le toma a muchas familias una vida. Es muy interesante. Pero bueno, también hay que hacer un fondo para desarrollar, ¿no? Las fibras tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no pueden invertir, nos quedan 5 minutos, no pueden invertir en inmuebles que no se destinen al arrendamiento. Entonces tienes que invertir, pero hay mucha inversión en vivienda y ahí hay muy buenas oportunidades y desarrollos mixtos. Para eso es obvio que lo lógico es hacer un SECADE, es decir, crear este fondo, esta arquitectura que ya les había mencionado, en donde metes dinero, más fierros, más todo, y repartes plusvalías, no rentas. Los SECADES, entonces pasemos rápidamente, nos dan una idea de hacia dónde o cómo funcionan estas cosas. Esto se llaman LPEs, que significa Listed Private Equity, ¿sí? Y estos Listed Private Equities en México se llaman certificados de capital de desarrollo. Pasamos a la que sigue.
Y bueno, como ven ustedes, la estructura es un poquito más complicada porque pueden invertir ya sea en Special Purpose Vehicles, que se llaman, o pueden invertir en activos, pero en general lo que se hace es que son proyectos o estructuras que tienen como propósito generar una plusvalía, capturarla y dividirla y repartirla. Pasamos a la que sigue. Esto nos da una idea de cómo han crecido la emisión total de CECADES. O sea, se dan cuenta, ahí estábamos hablando de 80 y tantos mil millones de pesos, mientras que las fibras hoy tienen acumulados 265 mil millones de pesos. Quiere decir que ya estamos hablando de arriba de 340 mil millones de pesos que han llegado al real estate a través de la bolsa. No seamos las fibras más grandes, o sea, como Funo, que vale 120 mil millones de pesos, o HD, que vale 3 mil millones de pesos, ¿no? Pero hay espacio para todos. Algunos son los que compran Paseo de la Reforma y por todos lados dices, ahí hay una fibra, ahí hay una fibra, pero también cuando vayas al súper en Mochis, ahí también hay una fibra, ¿sí? Y vamos escogiendo los segmentos que nos funcionan mejor. La posibilidad de, pasemos ya a la que sigue nada más para terminar, aquí nos damos una idea de cuáles son las principales fibras, los CECADES en diferentes sectores, también se han usado para infraestructura, se han usado para energía, pero el segmento dominante ha sido el sector inmobiliario. Y con esto básicamente terminamos la presentación. Creo que el mensaje al final del día es más que información, es inspiración. Es el darnos cuenta de que, primero, no hay límites a lo que podemos hacer dada la modernidad y la flexibilidad de las instituciones que tenemos. La Bolsa Mexicana de Valores es particularmente flexible. Créanme que es más fácil conseguir lana en la bolsa que conseguir lana en un banco. Se los digo de veras, ¿eh? No es mentira. O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo más trabajo conseguir dinero de un banco que de una Afore. La realidad es que los bancos no tienen dinero, tienen mucho menos, los requisitos de capitalización son muy altos y las necesidades de garantía son muy altas. Por otro lado, el mercado bursátil abre oportunidades fenomenales. Para nosotros en el sector inmobiliario tenemos esas tres opciones, Cebures, CECADES y fibras. Hay que entenderlas, hay que estar más cerca de esta revolución y quedar claros de que estamos apenas en el principio. La primera fibra fue hace 5 años. Si ustedes deciden aventarse, realmente somos los fundadores de esta industria. Hay 11 fibras, es todo lo que hay. Es el punto de partida y sabemos que el real estate es de 50, 100 años o más. Entonces, bienvenidos a ser pioneros. Ciudad de México abre grandes oportunidades. El sector de la Cámara de Comercio y particularmente, bueno, mi papá tuvo una agencia de viajes y estaba aquí en Canaco desde hace muchísimos años. Entonces, yo me acuerdo de Canaco de pues, por lo menos 55 años. Y pues básicamente creo que aquí hay muchas oportunidades en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector de servicios, oportunidades para también apoyar tu negocio creando o invirtiendo en bienes raíces. Pues bueno, yo creo que con eso termino. Creo que es hora de que hagan un coffee break todos y pues les agradezco muchísimo.